Nuestra emocionante travesía, a través de la historia del Arca de la Alianza, comienza en el imponente monte Sinaí, donde el profeta Moisés, en íntima comunión con lo divino, recibió instrucciones detalladas para la creación de esta reliquia sagrada. En el corazón del libro de Éxodo, precisamente en el capítulo 25, encontramos las sagradas directrices que definirían la construcción del arca. Moisés fue instruido a utilizar la noble madera de la acacia, un árbol conocido por su durabilidad y resistencia, para la confección de la estructura del arca. Esta elección de la materia prima no fue casual. Cada detalle tenía un propósito divino. La madera de acacia, con su belleza y solidez, simbolizaba la duradera alianza entre Dios y su pueblo. La transformación de la madera en una obra de arte celestial comenzaba con el revestimiento de oro puro. No era solo una cuestión de estética, sino una representación de la pureza y santidad de la presencia divina. Cada centímetro cuadrado del arca resplandecía con la luz dorada que resonaba la gloria del Creador. La tapa del arca, conocida como propiciatorio, era una obra maestra celestial en sí misma. Conforme a las instrucciones divinas, 2 querubines, con sus alas extendidas sobre el arca, adornaban el propiciatorio. Estas criaturas aladas, frecuentemente asociadas a la cercanía divina, simbolizaban la guarda celestial sobre el arca y, por extensión, sobre la alianza entre Dios y su pueblo. Cada detalle meticuloso de la construcción del arca reflejaba la grandeza e importancia de la divina alianza. Moisés, el instrumento elegido para la comunicación entre Dios y los israelitas, fue encargado de supervisar la realización de esta obra monumental. El Arca de la Alianza no era simplemente un objeto físico, era un medio a través del cual lo sagrado se manifestaba tangiblemente. La creación del arca era un acto de adoración en sí mismo, una respuesta obediente al llamado divino para construir un santuario terrenal. Así, en el monte Sinaí, el Arca de la Alianza se convirtió en algo más que una simple caja adornada. Personificó la presencia divina entre el pueblo elegido. Al desentrañar los detalles de la origen divina del arca, somos transportados a un momento trascendental y santo, donde el profeta Moisés, en la cima de la montaña sagrada, recibió las instrucciones que darían forma a un artefacto cuya historia resonaría a lo largo de los siglos. Esta es la base, la raíz sagrada, de una saga que nos llevará a través de desiertos, batallas y finalmente al misterio que envuelve el destino de esta reliquia celestial. La grandeza del Arca de la Alianza trasciende su impresionante apariencia arquitectónica. Es más que una simple estructura de madera revestida de oro. Es la personificación tangible de la alianza entre Dios y los israelitas. Cuando ingresamos al Santo de los Santos, donde reposaba el arca, nos envuelve una atmósfera sagrada que resuena con la proximidad divina. El arca, al ocupar este espacio sagrado, se convierte en un símbolo visible de la presencia de Dios entre su pueblo. Cada detalle meticuloso de su construcción, desde la noble madera hasta el oro puro que la recubre, destaca la pureza y santidad asociadas a la divinidad. De esta manera, trasciende su forma física, convirtiéndose en un portal a través del cual los israelitas podían conectarse con lo trascendental. En el Santo de los Santos, el Arca de la Alianza se convierte en el epicentro de la espiritualidad, un lugar donde la presencia divina se manifiesta de manera palpable. La tapa, conocida como propiciatorio, es más que una cubierta decorativa. Es el lugar donde la misericordia y la gracia de Dios se encuentran con el compromiso inquebrantable de la alianza. Los querubines esculpidos, con sus alas extendidas, simbolizan la protección divina sobre el pacto sagrado. La importancia intrínseca del arca se destaca en las palabras registradas en Números 10:33, cuando Moisés, en un momento solemne de partida, invoca la presencia divina. Cuando ella partía, decía Moisés, «Levántate, Señor, para que tus enemigos sean dispersados y huyan delante de tu rostro». Estas palabras no son solo una despedida ritual, son una afirmación de la confianza en el poder divino que reside en el arca. Al llevar consigo el arca, los israelitas creían que llevaban no solo un objeto sagrado, sino la propia presencia de Dios en su jornada.
El arca se convierte en testigo divino en las batallas y vicisitudes de la vida, inspirando coraje y reverencia. La alianza entre Dios y los israelitas no es solo un acuerdo abstracto, es una realidad tangible personificada en el arca de la alianza. Al contemplar su importancia en el Santo de los Santos y su influencia en las narrativas bíblicas, se nos invita a reflexionar sobre la profundidad de la conexión espiritual y la significativa responsabilidad de ser portador de la presencia divina. Así, el eco del arca continúa resonando a través de los siglos como un símbolo eterno de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. La saga del Arca de la Alianza se desenvuelve en una narrativa épica durante la travesía del pueblo de Israel por el desierto. No es solo un relato de un objeto sagrado siendo transportado, es una historia de guía divina, protección sobrenatural y milagros que resuenan a través de las eras. Mientras los israelitas peregrinaban a través del árido e implacable desierto, la presencia del arca simbolizaba la constante cercanía de Dios. No era solo una carga física, sino un faro espiritual que iluminaba el incierto camino por delante. En medio de las adversidades del desierto, el arca se convertía en un punto focal, recordándole al pueblo elegido que no estaban solos. Uno de los momentos más extraordinarios de esta travesía está registrado en Josué 3, cuando los israelitas se encuentran con el río Jordán. Este obstáculo formidable se convirtió en una frontera aparentemente infranqueable. Sin embargo, la presencia del arca no solo representaba la alianza divina, sino que también desencadenaba el poder milagroso de Dios. A medida que los sacerdotes llevaban el arca hacia las aguas turbulentas del Jordán, algo extraordinario ocurrió. Las aguas, que fluían vigorosamente, fueron detenidas milagrosamente, abriendo un camino seco en el lecho del río. Este no fue un evento natural, fue una manifestación del poder divino en respuesta a la fidelidad y obediencia de los israelitas. El arca de la alianza, a medida que avanzaba, se convirtió en el catalizador de uno de los milagros más impresionantes de la narrativa bíblica. Este no fue solo un acto de división de las aguas, fue una demostración tangible de la intervención sobrenatural de Dios en respuesta a la confianza y reverencia de su pueblo. Este episodio en la travesía del río Jordán no solo consolidó la creencia de los israelitas en su jornada, sino que también estableció el arca como un instrumento mediante el cual Dios operaba milagros. Este evento sagrado se convirtió en una piedra angular en la narrativa del arca, destacando su papel no solo como símbolo, sino como canal de manifestación del poder divino en la historia del pueblo de Israel. Al contemplar esta travesía a través del desierto, recordamos que, además de su función simbólica, el Arca de la Alianza era un medio por el cual Dios demostraba su extraordinario poder. Su presencia no solo era consoladora, era transformadora, guiando a los israelitas a través de los desafiantes momentos del desierto hacia la promesa de la tierra prometida. La Arca de la Alianza, además de guiar a los israelitas en su jornada y abrir caminos milagrosos, desempeñó un papel central y transformador en los momentos de confrontación y batalla. En ningún lugar esto es más evidente que en la estrategia divina revelada durante el asedio de Jericó, un episodio destacado que resalta el poder divino intrínsecamente ligado a este artefacto sagrado. En Josué 6 encontramos una narrativa envuelta en una estrategia aparentemente única y, sin embargo, profundamente espiritual. La ciudad de Jericó, fortificada por imponentes murallas, era el primer gran obstáculo en la conquista de la tierra prometida. Dios instruyó a Josué de manera peculiar. La Arca de la Alianza debía ser llevada en procesión alrededor de las murallas de la ciudad. Durante 6 días consecutivos, los sacerdotes llevaron la arca alrededor de Jericó, mientras el pueblo observaba. Fue un acto de obediencia, de fe perseverante, mientras esperaban la revelación del propósito divino. La 7ª vuelta, sin embargo, fue marcada por un cambio sobrenatural. En el 7º día, después de 7 vueltas, las trompetas sonaron, el pueblo gritó, y ocurrió un milagro. Las murallas de Jericó cayeron. Este no fue un resultado de estrategias militares convencionales, fue un testimonio del poder divino,
que acompañaba a la Arca de la Alianza. Dios eligió un método aparentemente simple, pero extraordinariamente efectivo, para demostrar que la victoria estaba en manos de aquellos que confiaban en Él. La caída de las murallas de Jericó no solo representó una victoria militar, sino también una confirmación de la presencia divina entre los israelitas. Fue un evento que resonó con significado espiritual, destacando que la verdadera fuerza de los hijos de Israel no residía en su habilidad militar, sino en la orientación e intervención divina asociada a la Arca de la Alianza. Esta narrativa no es solo una historia de conquista territorial, es un testimonio vívido de cómo Dios elige operar de maneras que trascienden la comprensión humana. La Arca, como mediadora de ese poder divino, se convirtió no solo en un símbolo, sino en una fuente tangible de la presencia e intervención de Dios en las batallas de la vida. Al contemplar este episodio, recordamos que la verdadera fuerza no se encuentra en nuestra astucia o poder, sino en la confianza en la presencia de la divinidad que guía, protege y, cuando es necesario, derriba las murallas que parecen infranqueables. La Arca de la Alianza, en esta narrativa, se eleva como un faro eterno, señalando hacia el poder divino que opera en los momentos más desafiantes de la jornada humana. El enigma que rodea a la Arca de la Alianza alcanza su punto máximo después del establecimiento del grandioso Templo de Salomón en Jerusalén. Una vez colocada con reverencia en el Santo de los Santos, la Arca representaba la continuación del compromiso divino con el pueblo de Israel. Sin embargo, la historia toma un rumbo intrigante y misterioso después de los eventos del exilio babilónico y la destrucción del majestuoso templo. Con gran pompa y ceremonia, la Arca fue colocada en el corazón del Templo de Salomón, un lugar sagrado destinado a albergar la presencia divina. Pero, como si estuviera envuelta en sombras misteriosas, la Arca de la Alianza desaparece silenciosamente de las páginas de la historia bíblica. El silencio que sigue a esta desaparición solo aumenta la aura de misterio en torno a este artefacto sagrado. Los registros históricos y las escrituras bíblicas no ofrecen una narrativa clara o concluyente sobre el destino final de la Arca. Este vacío de información deja un vacío que ha alimentado innumerables especulaciones y teorías a lo largo de los siglos. La persistente pregunta sobre qué sucedió con la Arca de la Alianza continúa resonando, eco tras eco, a través del corredor del tiempo. Algunas leyendas sugieren que la Arca fue escondida antes de la destrucción del templo, un acto realizado por individuos piadosos para preservar la sacralidad del objeto. Otras teorías proponen que la Arca fue llevada a Babilonia como parte del saqueo después de la caída de Jerusalén. Sin embargo, estas conjeturas permanecen justamente eso, especulaciones sin confirmación. La desaparición de la Arca de la Alianza se ha convertido en una de las grandes incógnitas de la historia religiosa y arqueológica. Las páginas bíblicas permanecen silenciosas sobre su paradero, y los vestigios arqueológicos no ofrecen una respuesta definitiva. Esta ausencia de información es tanto un desafío como una fuente de fascinación para aquellos que buscan comprender los destinos misteriosos de los artefactos sagrados. Al reflexionar sobre la desaparición de la Arca, nos enfrentamos al misterio insondable de la fe y la historia. Este silencio revela la limitación del conocimiento humano ante los misterios divinos, invitándonos a contemplar lo sagrado no solo en la presencia tangible, sino también en los espacios misteriosos y silenciosos entre las páginas de la historia bíblica. El destino final de la Arca de la Alianza permanece como una pregunta sin respuesta, un llamado a la humildad ante lo desconocido y un recordatorio de que no todo en las narrativas antiguas se revela a los ojos humanos. Al cerrar el capítulo de este fascinante viaje a través de los anales de la Arca de la Alianza, se nos recuerda la profundidad insondable de su significado espiritual e histórico. Este artefacto sagrado, con su origen divino y papel destacado en la narrativa bíblica, trasciende el tiempo y sigue envolviendo nuestros pensamientos con misterio y reverencia. La historia de la Arca es, en esencia, un testimonio vívido de la presencia de Dios entre su pueblo. Desde el monte Sinaí,
donde sus dimensiones fueron reveladas a Moisés, hasta los campos de batalla donde su poder divino se manifestó. La Arca de la Alianza ha permanecido como un faro divino, guiando y protegiendo a los israelitas en su jornada tumultuosa. Sin embargo, el destino final de la arca permanece envuelto en sombras, un enigma que desafía las explicaciones simples. Ya sea oculta antes de la destrucción del templo, transportada a tierras lejanas o resguardada en algún lugar intocado por el curso del tiempo, la arca sigue siendo un misterio que continúa cautivando la mente y la imaginación. Al reflexionar sobre estos relatos antiguos, se nos invita a sumergirnos en las profundidades de la fe y la mística que impregnan la historia de la Arca de la Alianza. Su leyenda no es solo una narrativa de eventos pasados, es una rica tapestry de simbolismo, enseñanzas espirituales y el recuerdo de un Dios que eligió habitar entre su pueblo de maneras misteriosas. El viaje a través de estos misterios nos lleva a contemplar no solo la arca en sí, sino la búsqueda humana de conexión con lo sagrado. La fe, entrelazada con la historia de la arca, se convierte en un viaje espiritual en el cual la presencia divina es buscada, celebrada y a veces envuelta en misterio. Al concluir esta exploración, agradecemos que te hayas unido a nosotros en esta búsqueda de conocimiento y comprensión. La Arca de la Alianza, con su historia enigmática, es una invitación a la reflexión, un eco eterno que resuena a través de los siglos, recordándonos la profundidad de la fe y la misteriosa cercanía de lo sagrado en nuestras vidas. Que este viaje continúe inspirando nuestros corazones a buscar, a creer y a contemplar los misterios que nos conectan con lo divino. Gracias por compartir este fascinante camino con nosotros.